Dentro vídeo, va. Dentro vídeo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Porque ya sabes que esto que se graba por imagen, luego lo ve la gente a la hora que quiere. No me diga. No, pues porque tú no ves nada. Tú graba, pero luego me apuesto a que no ves ni un programa. Bueno, a ver, A ver, vamos a ¿tú crees que yo tengo la tiempo paciencia y ganas. de ver esto otra vez? Segurísimo que no, por eso digo, pero ni en la edición de Es lo que hay de los martes, que es lo que hemos venido aquí a grabar hoy, ni en la de los miércoles, ni en la de los jueves, ni en la de los viernes, a que no. Vamos, o sea, que ni lo vuelves a mirar. Tío, es que no hay Dios que os aguante. Sí, ay, el chiste fácil que le habían puesto Madeja. Sí, soy muy plasta, soy muy plasta. Somos muy pesados, somos Soy muy muy pesados. pesado. Muy pesado. Claro. Entonces la culpa es tuya, que si sabes para qué, cómo somos, ¿para qué nos invitas? Sería la respuesta, claro. Yo no os invito, me estáis obligando ya a venir. Que me estoy quitando de esto, ¿eh? Te estás quitando tú como Albert Pla, ¿no? Mañana me quito, mañana me quito. Me quito. Bien. Bueno, que cuando quieras entramos en la radio, que tengo una porra que hacer contigo y tal. No Y... tiene ninguna porra porque yo no hice ninguna porra. Yo, No, 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 ¿cómo yo que no? dije una posibilidad. Ya, Que sé por dónde claro, vas. claro. Y quizás Cuac, 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 cuac. esa posibilidad puede suceder. No está cerrado. Puede, sí, claro. Y Tú que ya. este sea un país de miel y perdices y todo eso, y la comamos a gusto y tal, también puede ser una posibilidad. Bueno, bueno. Remota, pero una Bueno, bueno. posibilidad es. Bueno, tú no hiciste ninguna porra. Tú simplemente te limitaste a preguntarme a mí y ya. Y ahora vienes a vengarte. A Anda, vengarme con el cuchillo entre los dientes aquí. vamos a lo que hemos venido. Que ya más ¿A cabreado. qué, a qué hemos venido? No, 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 no. Yo te voy a lanzar la puñalada trapera nada más comenzar la emisión para Radio Clara. O sea, quiero decir, tú dijiste que harían un pacto y No, no, firmaron no. Tú no que no digas. harían un pacto. No, tú no digas lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho lo sé yo. Y lo que yo digo, lo digo yo. No, no está. Y el cielo auto- está enladrillado. ¿Y quién no, lo desenladrillará? no El están autorizadas desenladrillador las que lo desenladrille. interpretaciones, ni el dije, ni el digo que dijo, que me dijo. No. Buen desenladrillador será. Bueno, Dale, venga, dale. vale. Vamos al río. Carlos Montauto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Ya queda menos para que nos desescalen, lo que no se sabe por cuánto tiempo, ni cómo, ni cuándo. Pero bueno, nos han prorrogado, pero venga, va, que ya para marzo celebramos las fallas, no quemando ni nots, sino atiborrándonos otra vez en las terrazas de los bares, que es lo que nos gusta a nosotros los valencianos, que le tenemos envidia cochina y marrana a los vascos, a los madrileños, a los andaluces, a los extremeños y a otros territorios donde ya han abierto la hostelería. Va, Qué poco conocimiento tienen mis colaboradores. Que qué no, poco. que no, que no. Que hasta menos de 50 no estaremos bien. Menos de Y que 50. la gente Vale, vale. le baja un poco las cifras y ya aplauden con las orejas. Que estamos, como dice Simón, el doctor Simón, en rojo oscuro. Pero ese es epidemiólogo, ¿no? El doctor Simón este. Pero si eso es Sí, un médico con un es cursillo. epidemiólogo. Pero si eso es un médico con un cursillo, que lo ha dicho un señor juez del País Vasco. Lo ha dicho un cantamañanas que trabaja de juez en un tribunal Joder, pues superior. no trabaja en cualquier tribunal, ¿eh? Trabaja en el Tribunal Superior de Justicia, ¿eh? Bueno, bueno. Y eso no le Bueno, y que impide, eso eso, que igual a él le dieron no el le impide. examen, el carnet de juez se lo dieron en una tómbola también, puede No, no, ser. no, 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 no. Yo puedo decir que de juez será un número uno, un crack, será de los mejores, será muy bueno, pero puede Además ser, le gusta Van Morrison. pero puede ser un bocazas y un cantamañanas diciendo lo que ha dicho. No impide, uno puede ser un eminente cirujano o neurocirujano y ser un tonto el culo después. Es decir, que las carreras académicas no te libran de ser un gilipollas de vez en cuando. ¿Quieres algún? Ahí ¿Quieres, está el señor Manolo Gallego metiéndose en un jardín quieres- directamente quieres que y siga sin capote. liándola un poco más? ¿Eh?
No, es No, que no sé, tú sabrás. eso me lo Tú han. eres esclavo de tus palabras, Manolo, No, tú no, 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 sabrás. me lo han dicho compañeros aquí. Es decir, el que uno tenga 3 carreras o 3 doctorados o 3 licenciaturas no le impide ser el Un insulto. cantamañanas. Un Un insulto ahora no cantamañanas. lo pongo porque ya he dicho 3, que cada uno elija Un el. cantamañanas, sé un poco más diplomático, con un verbo más florido, que parece mentira, Sí, para hombre, ser tampoco tú da, sí, presentador la puedo y decir, director de un programa de radio de alta alcurnia como este. también se le puede llamar Parece boca mentira que el chancla, lenguaje te gastas. boca chancla, Exactamente. cantamañanas, Claro, abrazafarolas. ese era muy bueno. Abrazafarolas, cualquier cosa de esas. Pero en fin, dejemos al señor juez, que ha tenido la dignidad, y lo ha hecho recientemente, de pedir perdón a los epidemiólogos y reconocer su labor y pedirle disculpas. Eso también le honra, porque para que un juez pida disculpas ya tiene que ser muy fuerte. Ya tiene que llover, ya tiene que llover. O le tienen que haber dicho mucho. Va bien un segundo. Eh, Milagros de estos tiempos de redes sociales, en donde la que te descuidas te pelan. O sea, pues por eso. En cualquier caso, vamos a lo nuestro, que para eso has venido y por eso cobras un sueldo suculento. sobre todo suculento. Suculento. Mejor dicho, sobre todo sueldo. Eso es. Vamos a ver. Te haces preguntas que yo no entiendo. Cataluña, ¿y ahora qué? Y eso digo yo, ¿y ahora qué? Y aquí viene el momento porra del programa, Vamos a ver. que es el momento en el cual le pregunto a Manolo, para que vea que no le traiciono tanto como había dicho que iba a hacer antes de que comenzara pues, el programa a micro cerrado. Aunque nuestros seguidores en redes igual sí que lo ven. Vamos a ver, Manolo, querido de mi alma. Según tú, ¿va a poder formar alguien gobierno en Cataluña con el resultado de estas elecciones? ¿Sí o no? Mójate. Bueno, vuelvo a repetir lo que repetí en el día de ayer con nuestro compañero Rafa Cid. En la primera casilla de salida están los independentistas. Y en la segunda está el señor Illa, aunque el señor Illa ha ganado las elecciones en Cataluña, pero tiene menos posibilidades de formar un gobierno, porque quien tendría que pringar en ello sería Esquerra Republicana. Y a Esquerra Republicana, tal como dije ayer y repito hoy, le caería la del pulpo en Cataluña si se atreve a pactar un gobierno con el PSOE y Unidas Podemos. Y el PSOE hay que recordar que es uno de los del 155. Mm, pero nada se sabe porque hay una baza en Madrid que no se ha jugado en estas elecciones en Cataluña. Y la baza en Madrid está la amnistía, están los 140.000 millones que tienen que llegar, está el reparto de esos millones, quien puede dar una amnistía se llama gobierno, y ahí lo dejo. Hay que ver, desde luego, no esperaba menos de un Gallego. personaje que tiene gallego como apellido o como seudónimo. Eh, vamos a ver. Tú hace 15 días, y pongo a las redes sociales por testigo, levantando la mano, pongo a las redes sociales por testigo que no volveré a decir lo que dije, pero entonces sí dije, pero ahora no digo. Dijiste que al final habría un acuerdo entre el PSOE, mejor dicho, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, a la que yo te dije, como Esquerra Republicana de Cataluña se atreve a hacer eso, yo, vamos, creo que le cortan la coleta al PSC, perdón, a Esquerra Republicana, a los republicanos. Le cortan la coleta porque supondría, entre otras cosas, la fuga de una importante base electoral a otras opciones políticas independentistas. Se consideraría, ya se considera hoy día, pues se consideraría más todavía una traición a la hoja de ruta soberanista. Y dije, yo creo que va a haber repetición de elecciones y que, aunque es muy prematuro para todavía saberlo, claro, porque las elecciones han sido este pasado domingo, y bueno, pues tienen sus tiempos legales para tratar de buscar gobierno y conseguir pues una proclamación en el Parlamento catalán, y se supone que eso no ocurriría hasta aproximadamente el mes de marzo, sería
la segunda quincena de febrero, cuando tendría ya que empezarse a definir claramente a quién se le hace encargo de formar gobierno, que en teoría tendría que ser la Salvador Illa por ser la lista más votada. Tendría que ver si es capaz de reunir los apoyos parlamentarios suficientes para poder presentarse a una sesión de investidura, y si no pudiera, entonces pasaría la bola al siguiente partido más votado, que sería el partido del señor Pere Aragonés, el señor Oriol Junquera. Pues, cuanto digo en eso, yo sigo reafirmándome la idea de que no va a ser posible llegar a ninguna clase de apoyo suficiente por las razones que quiero exponer. Y por eso es ¿y el ahora qué? De la pregunta inicial del título. Más allá de la porra, más allá de las risas, más allá de la conjetura, lo bien cierto es que yo no creo que tenga ninguna posibilidad Salvador Illa, por mucho que se haya precipitado rápidamente para no cometer el mismo error que cometió en su momento Inés Arrimadas, siendo la lista más votada en Cataluña en su momento, de dejar pasar la oportunidad de formar gobierno. Es decir, no, el Partido Socialista no va a jugar la baza del paso y me espero que utilizó Rajoy, por ejemplo, en el año 2015 en Madrid. Yo creo que es imposible que reúna apoyos suficientes. No es imposible porque vamos a ver, porque necesitaría unos apoyos que son contra natura desde el punto de vista identitario del partido, como sería del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y els Comuns, todos en el mismo saco y aún así no llegarían. Y porque el único cruce posible es con Esquerra Republicana de Cataluña. Y ese cruce, en los términos en los que ahora se le ha presentado la oportunidad a Esquerra Republicana de liderar por primera vez en mucho tiempo los resultados por el lado soberanista por delante de Junts per Catalunya, sería absolutamente kamikaze por parte de RC desaprovechar esa oportunidad histórica de dirigir esa ruta soberanista por delante de Puigdemont y los suyos. Vale. Por eso creo que es imposible la apuesta socialista, por más que desde los aparatos mediáticos del gobierno y del Partido Socialista, que son amplios y poderosos a nivel estatal, no tanto a nivel catalán, pero sí a nivel estatal, se nos venda la moto de que esto ha sido un gran triunfo como consecuencia de que han pasado de, me parece que tenían 16 a 23, han doblado, o de 12 a 33, han doblado, más que doblado, los resultados anteriores. Ahí hay que poner muy en solfa esos resultados. Esos resultados son más coyunturales que estructurales para el Partido Socialista de Cataluña, al margen del efecto Illa. Tiene mucho que ver con el desplome de 30 a 6, que es una barbaridad de Ciudadanos, un fenómeno, un desplome que ya habíamos anunciado aquí hace 15 días, es decir, hace exactamente 15 días, está en los vídeos, se puede ver, ya habíamos dicho que Ciudadanos iba a pegar el batacazo del siglo y que Ciudadanos se acabaría convertido en una fuerza totalmente residual, como lo fue en un momento UPyD, porque siempre fue un globo inflado con gaseosa por parte de la clase empresarial, muy coyuntural, para tratar de robarle plano de transversalidad a Podemos en el momento álgido de Podemos allá por los tiempos de Vista Alegre 1. Y como eso fue coyuntural, pues en el momento que la coyuntura ha cambiado, deja de ser necesario. No es ni contingente ni necesario, que decía el análisis marxista. De forma que Ciudadanos fuera del tablero de juego. El Partido Popular, pues por razones evidentes, no sería un gobierno contra natura que estuviera apoyando en Cataluña un gobierno de señorilla, cuando por otra parte hacen la posición que pretenden hacer y no les queda otra, y además cada vez será más dura, porque cada vez es más difícil distinguirlos de Vox, y estamos viendo cómo Vox le come la tostada incluso en Cataluña. Pues bueno, luego si tenemos oportunidad hablamos un poquito más de Vox, y por tanto sería, como digo, impensable. Así que la opción, y ya por mucho que lo vendan como una moto desde Moncloa y desde Ferraz y digan que es un super éxito y que es Superman, y ya, de eso nada. Hay que tener en cuenta además, y no lo hemos hablado bastante, una cuota de abstención del 25%, muy superior a cualquier otra. Es decir, creo que me parece que
desde 1992, que hubo un 54% de participación, ahora ha sido un 53% largo, casi 54 no llega, no había habido una participación tan baja. Ya no me voy a los resultados de participación de 2017, cuando rozaron casi el 80%, ¿no? El 79 y pico. Pero, hombre, es una participación muy, muy baja, que por causa de la pandemia o lo que se quiera, bueno, pone un poco en cuestión los aciertos de unos y los aciertos de otros. Por tanto, con independencia del pecho que saquen en Ferraz de Moncloa, el efecto ella, vale, ha sido importante, ciertamente que lo ha sido. Hombre, no cabe discutir que para el Partido Socialista es un éxito, pero no es un éxito que le permita gobernar ni remotamente, no le podía permitir gobernar en ningún caso. Ahora lo que le permite es sacar un poquito de pechito, ¿no?, de cara a las fuerzas independentistas a la hora de poder establecer un diálogo, un poco de tú a tú, bueno, pues amparándose en el número de votos recibidos, esa fuerza más votada, aunque sea una diferencia bastante nimia, es casi un empate técnico, ¿no?, con Esquerra Republicana, y también le permite, precisamente ese grado de abstención tan notable en estas elecciones, le permite pues ningunear un poco los resultados de las fuerzas soberanistas a la hora de establecer que, bueno, que cuando dice, no, es que tengo un 60% de gente, si cuento con el PDeCAT, aunque no ha tenido resultado suficiente para poder entrar en el Parlamento, pero hay una cuota de votos importante, hay un 60% de catalanes que están a favor de la independencia. No, perdón, no hay un 60% de catalanes, ni un 51, ni un 52% de catalanes, ni una mayoría que sea creíble de catalanes a favor de la independencia, si tenemos en cuenta que solamente ha votado un 53, no sé cuántos por ciento. Entonces, de todas maneras, Carlos, para saber eso de verdad hay que convocar, la única manera hay es que convocar un referéndum, está claro. porque hay Está claro, gente bueno. que se coloca en el bloque de Bueno, la pero yo no. lo Sí. digo como estrategia política Mm. a la hora de torpedear o tratar de contradecir el argumentario del otro lado sobre la base de la primera vez que siempre nos decíais, es que vosotros no tenéis más votos que los que han votado en contra de las propuestas soberanistas y por tanto no podéis arrogaros unilateralmente la legitimidad en nombre del pueblo catalán, porque ¿qué pueblo catalán si no llegáis ni a la mitad de los que han votado? Ya no digo de los que no han votado, de los que han votado en las elecciones. Ahora ese argumento ya no se les puede seguir repitiendo a los soberanistas, porque los soberanistas dicen, ¿cómo que no? Ahora por primera vez tenemos más que los que han votado a opciones que están en contra del independentismo. Y entonces ante eso a su vez pues se puede objetar el asunto de la abstención para quitarle legitimidad a ese argumentario. Básicamente es eso. Pero bueno, no nos liemos en semánticas de políticos que dan un dolor de cabeza horrible y al final son tan huecas como la mayoría de sus declaraciones. Vamos a lo que importa. Por tanto, si descartado la opción Partido Socialista de Cataluña gobierna, con el apoyo de RC, que evidentemente no le va a dar. Y no se lo va a dar no solamente porque ha firmado un documento que ha comprometido que después no de ninguna de las maneras apoyará ni entrará a formar parte de un gobierno en coalición con el PSC. Bueno, pero Pacto, ese documento no lo ¿no? firmó Aragonés, lo firmó un segundo de Esquerra Me Republicana. da igual, Esto no lo te firmó da. Esquerra Republicana con poderes. Vale. Esto, no tanto por el documento en sí, que ya sabemos que, bueno, Esto no sirve para nada. Bueno. cojo y los planes están para romperlos, que se dice, ¿no? Mm. Lamentablemente, y más en este país, que somos muy así. Es decir, respetamos muy poco la palabra dada. Bueno, pues, y menos en política. Bueno, pues, no tanto por esto, como por lo que decía de que no tendría ningún sentido de la perspectiva histórica que Esquerra Republicana renunciara a liderar el ala soberanista cuando por primera vez tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, por delante de Junts per Catalunya, por delante de lo que ha sido hasta la fecha el verdadero núcleo de poder nacionalista en Cataluña en cuanto a, sobre todo, el acceso a los recursos económicos, que ha sido Convergencia y Unión, ¿no? De lo cual, hasta cierto punto, Junts per Catalunya es heredero. Por ese mismo motivo es que
tiene que quedar completamente descartado un eventual apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a la iniciativa que pueda tener Salvador Illa para formar gobierno con el Partido Socialista, incluso aunque jugaran al revés, es decir, incluso aunque el Partido Socialista, aun siendo la lista más votada, permitiera, que es una de las hipótesis que se ha estado manejando, que fuera Pere Aragonés el presidente de la Generalitat y no Salvador Illa. Incluso en ese supuesto de gobierno de coalición entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana es inviable, en mi opinión. Para contrarrestar el hecho de que Esquerra Republicana pacte con un partido de la burguesía catalana, de derechas, neoliberal, como es Junts, pues el del señor Puigdemont, está proponiendo que en el gobierno esté en Comú Podem y la CUP. En Comú Ahí va, Podem, ahí va, ahí va. en Comú Podem ya le han dicho que Tururú, que Ahí va. con la derecha no pactan. Y también se tiene que tentar un poco la ropa Esquerra Republicana pactando con la derecha catalana continuamente. Ahí va. Vamos a ir por partes. Claro, si hemos descartado la opción Illa y la opción PSC, la otra opción que queda es Esquerra Republicana. Desde la misma noche electoral, cuando se conocieron los resultados, ya con un 90 y muchos por ciento escrutado, Pere Aragonés, todas sus intervenciones de manera constante mencionaba a En Común, Podem, Els Comuns, sí. Podem. Ah. No sé cuántas alusiones hizo a este partido por ninguna a Junts per Catalunya, ni siquiera a las CUP. Y evidentemente Con la CUP se llevan a matar, con la CUP es que cuando le republicana preguntaban, compiten, compiten. sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ujú. Cuando le preguntaban, evidentemente, pues tenía que responder si le preguntaban, pero en el momento que no le preguntaban directamente, todas las alusiones eran a Els Comuns Podem. ¿Por qué Els Comuns Podem y cuál sería la expectativa que Esquerra Republicana de Cataluña tendría sobre la mesa, lo que sería su legítima aspiración para tratar de encontrar una fórmula de gobierno que le permitiera avanzar en la línea que pretende? Bueno, pues es muy evidente que la cita constante, la apelación constante a los Comuns Podem, con independencia de que hubiera a su vez un veto cruzado y que, como tú muy bien has dicho, antes de la celebración de las elecciones, los comuns se hubieran negado categóricamente a pactar en un gobierno en el que estuviera Cataluña, hace que, al margen de ese veto, en realidad la apelación a un gobierno progresista que hace Pere Aragonés, que ha sido el portavoz oficial y de hecho es el candidato, ¿no?, formalmente a la presidencia de la Generalitat por parte del Partido Republicano, hace que lo que se plantea ahí, cuando hablamos de un gobierno de progreso, ¿qué es? Si es un gobierno de progreso que excluye al Partido Socialista, lo cual me parece muy bien, ¿eh? No estoy hablando desde el punto de vista ideológico, donde seguramente el Partido Socialista no representa una acción progresista propiamente dicha, al menos en términos catalanes, donde el centro ideológico está mucho más desplazado a la izquierda probablemente que en el resto del Estado español. Bueno, entonces, ¿de qué partido se está hablando? Porque desde luego difícilmente están hablando de Junts per Catalunya. Bueno, pues se está hablando claramente donde se sitúa por parte del Partido Republicano la línea divisoria de quienes son socios aceptables en ese viaje que pretenden hacer y los que no lo son. Cuando habla de línea progresista, está hablando de los Comuns Podem, está hablando de la CUP y evidentemente, sin el apoyo de Junts per Catalunya no es posible, pero no sobre la vía unilateralista, a ver si lo digo bien, unilateralista que pretenden Puigdemont y los suyos, porque la vía del DUI está totalmente fuera de consideración. Es decir, hace mucho tiempo que Esquerra ha llegado a la conclusión de que la vía unilateralista fue como consecuencia de una coyuntura histórica que no se produce actualmente, que además es un experimento pues, que no le conduce a nada y que las vías claras que Esquerra Republicana pretende son, indudablemente, tú has hablado de la administración de los fondos europeos, pero sobre todo y principalmente lo que se justifica ante su electorado es avanzar hacia la independencia por la vía de la celebración de un referéndum concertado o negociado con el Estado español. Es Sí, decir, a diferencia de Junts y a diferencia de las CUP. Por eso yo sigo diciendo
Por eso yo sigo diciendo, en este punto concreto de cuál es el camino para avanzar en una hoja soberanista que con denominadores comunes con otros partidos les permita conformar una alianza de gobierno, una coalición, aunque sea de apoyo en el Parlamento y no formes parte estrictamente del gobierno, por eso estoy diciendo que me parece imposible que ese conglomerado pueda llegar a fraguar, porque tanto Junts per Catalunya, por las razones evidentes de servidumbre respecto de las situaciones personales de Puigdemont y de otros de los consellers de Puigdemont exiliados, por una parte, como las CUP, por otra parte, no tienen en absoluto claro que no siga siendo necesaria reemprender donde se quedó en 2017 el unilateralismo en el avance hacia la independencia. Y esto es algo que choca frontalmente con los intereses estratégicos, bastante más realistas, en mi opinión, de Esquerra Republicana, que lo que pretendería, si consiguiera conformar ese frente amplio, incluyendo al Común Podem, es tener la fuerza suficiente en Cataluña para, negociando de manera no unilateral, es decir, impongo la declaración de independencia porque lo digo yo, como hizo Puigdemont, hizo Junts per Catalunya, sino tratando de imponer la necesidad a Madrid de un gobierno de una celebración de un referéndum pactado, esto a su vez supusiera en el intercambio de cromos el apoyo parlamentario en Madrid al gobierno supuestamente progresista del PSOE y Podemos, por una parte, y por otra parte, como también lógica contrapartida, fíjate que no sale en ningún caso de indulto, porque indulto significa reconocer que has hecho algo malo y que por tanto te arrepientes de los hechos que dieron lugar a tu condena, sino de una amnistía, que es algo mucho más ambicioso, que es lo que se plantea constantemente por parte de Esquerra Republicana. ¿Lo puede conseguir Esquerra Republicana en ese... Bueno, yo no diré que delirio, porque me parece una aspiración legítima tener estos planteamientos desde el punto de vista político y han conseguido ser la fuerza nacionalista más votada. ¿Se puede conseguir? Me parece harto difícil. Me parece harto difícil, primero, que consiga conformar ese frente amplio, excluyendo al Partido Socialista de Cataluña, dado que, como bien has dicho, es partido del 155 y por tanto directamente es partido que además del 155 pretendió reformar el delito de sedición estando ya Pedro Sánchez en el poder, en el Código Penal, pero para endurecerlo, no para aclararlo. Es verdad que antes de estar, esta propuesta la hizo cuando todavía era presidente del gobierno interino y no estaba todavía en coalición con el partido de Pablo Iglesias, pero también es verdad que con PSC y sin PSC, la propia conformación de un gobierno de Frente Amplio en Cataluña, liderado por Esquerra Republicana, con estos postulados, con los actores absolutamente irreconciliables que necesitaría contar, resulta prácticamente imposible. ¿Podría formarlo Pere Aragonés gobierno sin el Comuns Podem? Hombre, numéricamente hablando podría. Sí. Porque numéricamente hablando podría. Solo Pero necesita claro, más. esto le restaría muchas opciones de cara a la negociación a brazo partido de igual a igual que pretende hacer en Madrid. Precisamente la coyuntura que permite que el Común Podem sea el objeto del deseo de Esquerra Republicana en Cataluña es que Podemos está en el gobierno de Madrid, Ajá. de coalición. Eso es lo Correcto. que explica por qué desea tanto que los comuns formen parte del gobierno de coalición. Y indudablemente, si no están, podría alcanzar efectivamente, numéricamente hablando, la posibilidad de formar gobierno, pero claro, sería una reedición del mismo gobierno que ya tuvieron, dirigido por Puigdemont en el año 2017, con unas tensiones internas gigantescas, sin tener muy claro hacia dónde va ni cómo se justificaría el no avanzar por la vía de la declaración unilateral de independencia si las vías o los puentes con Madrid estuvieran cerradas para conseguir lo que se supone que presenta como alternativa a Esquerra Republicana, que sería la celebración de un referéndum pactado, y por tanto sería un gobierno en la práctica inviable, aunque llegara a formarse. Por eso he dicho, Cataluña, lo dije hace 15 días y lo vuelvo a decir hoy, Cataluña está condenada a repetir elecciones y yo no me creo, salvo milagros de última hora, que realmente haya alguna posibilidad de que ninguno de los dos frentes
sea capaz de formar gobierno, porque el gobierno transversal, PSC, que es el que le gustaría evidentemente a Madrid, y en particular cuando digo Madrid me refiero a Pedro Sánchez y por supuesto a Salvador Illa y al aparato del Partido Socialista de Ferraz. El gobierno de concentración supuestamente progresista, formado por el PSC, Esquerra Republicana y el Comuns Podem, eso sería la muerte política de la Esquerra Republicana en este momento. Y eso no va a pasar. Se ponga los voceros de mediáticos del Partido Socialista como se pongan y estén con la turra que nos van a estar dando respecto a esa posibilidad de formación de gobierno más hipotética y soñada que realista durante el próximo mes, ¿no? Estoy de acuerdo. De todas maneras, ya están jugando cartas. Hoy no, ayer, y hoy aparecerá en los medios, me imagino, la Fiscalía ya ha dicho que recurre el tercer grado de los presos Claro, políticos. Eso es claro. una carta que se les enseña, diciendo, mira lo que puedo hacer. Sí, Es decir, puedo hacer amnistías y pero puedo eso, recurrir tercer grados, incluso. nah, Eso no es una casualidad que lo haya dicho el día después de las elecciones. no, pero eso yo no lo interpreto así, ¿eh? Yo creo que primero, ¿Tú crees que la Fiscalía va eh, por libre y que esto es una... claro, claro, no, no es que vaya por libre, pero en parte sí, o sea, pero no solamente la Fiscalía, es también el Tribunal Supremo, o sea, los jueces del Tribunal Supremo, en donde evidentemente el yo no estoy Partido hablando de Socialista los no tiene tanto control. yo no estoy Sí, yo hablando sé, de tú estás jueces, hablando de fiscalía, Fiscalía, de fiscalía. que lo sé. Mm. Pero, a ver, recordemos que Fiscalía mantuvo hasta el final la acusación de rebelión, ¿no? Es decir, que fue la abogacía del Estado la que lo bajó a sedición, que fue finalmente la condena. Pero tú sabes Eh, mucho mejor que yo que la Fiscalía tiene una jerarquía y la la Fiscalía Fiscalía puede tener la interpreta jerarquía que tú que quieras, aborda, sí. pero a lo que yo pretendo ir es a que Esquerra Republicana sabe perfectamente que, aunque, o sea, que, vamos a ver, que le puede presionar al gobierno de Madrid para que de alguna manera presione hasta cierto punto los resortes del Poder Judicial, incluyendo la Fiscalía General del Estado, en materia de condenas a los presos del proceso. Sabe que puede presionarle, pero también sabe, porque es consciente, de que el poder que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, y digo Pedro Sánchez porque es el presidente del gobierno, y a fin de cuentas es el que tiene facultades para nombrar, por ejemplo, a la fiscal general del Estado, por eso no digo del PSOE y de Podemos, sino de Pedro Sánchez Mm. específicamente. El poder que tiene el gobierno de Pedro Sánchez para formar gobierno, para controlar la situación judicial de los presos del proceso es muy limitado, mucho más limitado del que aparentaría ser. No lo dicen en público, porque en público no lo pueden decir, en público tienen que seguir diciendo, apáñate tú con tus instituciones de tu Estado. Pero en privado saben de sobra que existe una especie de bunkerización de una importantísima parte, tanto de la Fiscalía del Tribunal Supremo como desde luego de los magistrados del Tribunal Supremo, que no están en absoluto por la labor de ser ni medianamente flexibles respecto de ninguna ventaja de tipo carcelario o de tipo penal que se les pueda dar a los presos del proceso, porque se lo han tomado como una cuestión de defensa patriótica del Estado. Y esto que se han tomado como una cuestión de defensa patriótica del Estado impide que pueda haber una indicación de tipo ideológico, de tipo partidista, que pueda tener una consecuencia real y clara y determinante en las decisiones que puedan tomar, por mucho que el gobierno pudiera tener interés. Por eso no se está hablando de indulto, que podría ser bloqueado, entre otras cosas, en el Tribunal Supremo, por mucho que se acuerde por el gobierno, Pero sino que se amnistía está no. hablando de amnistía, que no se podría bloquear, Mm. por una parte. Y por eso entre otras partes, no se ha puesto en cuestión por parte en la campaña de las elecciones, por parte del mismísimo Oriol Junqueras, no se ha puesto en cuestión hablar lo que haya que hablar, es decir, no se han roto negociaciones por el hecho de que sepan sobradamente, lo sabían ya, que se iba a revisar el tercer grado en cuanto pasaran las elecciones. No está tan claro que el gobierno de Madrid tenga una capacidad clara, estos no son los tiempos del señor Federico Trillo, que hacía y deshacía a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo como le daba la gana. En esta materia concreta del proceso, esto no es así, y hay mucho envenenamiento en el Palacio de las Salesas, en Madrid, donde está la Audiencia Nacional y donde está el Tribunal Supremo. Hay mucho envenenamiento contra toda la causa del proceso. Ahí está cómo se han tomado de en serio la resolución de los recursos
que se están haciendo progresivamente frente a la condena del procés en el Tribunal Constitucional también. El Poder Judicial ha adoptado la medida de enarbolar la bandera de la patria y de la indivisibilidad constitucional de la patria frente a los intentos de secesión, y va a ser muy difícil que eso tenga una incidencia clara. Por eso digo que lo que van a hacer en el mejor de los casos sería orillar, es decir, evitar la influencia de bloqueo que pudiera tener el Poder Judicial en las medidas de flexibilidad de los presos que se pudieran adoptar, y por eso se habla tanto de una eventual ley de amnistía que sería complicadísima y podría tener un coste muy alto de ponerse. Es decir, tendría que haber unas contrapartidas muy claras por parte de Esquerra Republicana para que el Partido Socialista se acabara metiendo en ese charco. Por eso yo estoy convencido de que no va a haber forma de que formen ninguno de ellos gobierno con el resultado de estas elecciones. Y como dice un amigo mío en Badalona, dice: van a repetir elecciones y repetir elecciones y repetir elecciones, y se repetirán tantas veces como haga falta hasta que salga lo que Madrid necesita que salga. Yo le dije: entonces nunca. Me dice: nunca. Y así estamos. Vamos a vivir, pues no sé cuánto tiempo, pero años probablemente de inestabilidad política en Cataluña muy importante, por la fragmentación que existe, porque no sabemos además cómo la presencia de Vox, que no lo habíamos mencionado, con esos 11 diputados en el Parlamento, puede tener a su vez consecuencias mucho más perniciosas para la propia desestabilización de Cataluña mayor de la que ya se vive, si eso tiene una traslación en el resultado de las autonómicas, de las autonómicas, de las municipales, cuando se vuelvan a celebrar, porque si eso fuera así, no me quiero imaginar cómo puede ser la situación, incluso de enfrentamiento civil violento, en una población en donde la primera fuerza política, por ejemplo, pueda ser, pongamos, Junts per Cat, pero la segunda puede ser Vox y la tercera puede ser la SCUP. Imagínate eso, cómo se gobierna. Bueno, yo no tengo tan claro que lleguen a una repetición de elecciones. Yo creo que formarán gobierno los que toca. Es decir, ¿Quién es el objeto acá? para mí Cógete en la porra, hombre, no seas tan gallego. el bloque nacionalista tiene más posibilidades por las declaraciones que están haciendo ahora. Pero aquí puede haber sorpresas de última hora. Hasta el día 26 de marzo tienen de tiempo. Claro. Y queda mucho por delante y se pueden decir muchas cosas y hacer muchas cosas. Yo no sé, yo no voy a hacer una porra a ciencia cierta, pero O sea que tú crees que acaban formando gobierno sí, se lo han dicho. Esquerra Republicana, Junts Junts per per Cat Catalunya y las CUP, y las CUP. Y las CUP sin, incluso sin los comuns. es común, han dicho que no, pero puede ser que sí o que apoyen desde fuera por lo que tú has dicho, porque son el lazo con Madrid y con el gobierno, con Podemos, con la parte del gobierno, que es quien se ha encargado, Pablo Iglesias básicamente siempre, de convencer a Rufián o al grupo, por simplificar, estoy Sí. simplificando, de que apoyara pues desde la moción de censura hasta todo lo que han logrado mantener en el gobierno, mantener al gobierno con los votos de Esquerra Republicana en el Parlamento de Madrid, en las Cortes. Entonces, puede ser que sí, pero no lo necesitan. Las CUP, Yo el no CUP veo, no veo que gana, no veo que gana Podemos, bueno, más bien els comuns, mostrando públicamente su apoyo activo a un gobierno constituido por Esquerra, por Junts per Catalunya, con el que ha dicho que ni a la vuelta a la esquina van, y con todavía con las CUP, con los que compiten en muchos sectores en el plano electoral. No veo que gana una vez una eventual negociación de producirse, se produce repitiendo prácticamente la fórmula que fue hacia el independentismo, y cómo se configura de forma unilateral, y sobre todo cómo se configura un gobierno que, he dicho, es la única opción posible de conformar gobierno, esa de los tres independentistas, o sea, los mismos que en 2017, que es la misma fórmula que ya se tenía. Por eso el discurso constante de Salvadorilla era: eso es volver al pasado, eso es repetir lo mismo que el pasado, pero es que la realidad es tozuda, y la realidad del electorado catalán es que ese sector es un sector que goza con un apoyo probablemente mayoritario dentro de el territorio de los países catalanes. Entonces, si eso se llega a producir,
en la formación de ese gobierno, digo, que era la única opción posible de formar gobierno, a mí me parece que está condenado a durar poquísimo, porque las tensiones entre Esquerra Republicana y dirigiendo el cotarro, no como hasta ahora, ojo, y la impaciencia por necesidad imperiosa de las situaciones personales de los líderes de Junts per Catalunya son tan incompatibles, una hoja de ruta y la otra, que me parece que es un gobierno que tiene los días contados. Es decir, no me parece posible que pueda mantenerse ni un año de legislatura, o sea, ni un año de legislatura. Y por eso dudo mucho que incluso Esquerra Republicana se planteara, si no consigue el apoyo de Común Podem, llegar a plantearse formar gobierno así y que no vayan a una repetición de elecciones. Ya veremos. Bueno, Laura Borràs ayer hizo ya también unas declaraciones un tanto diferentes, descartando la DUI y diciendo que hay que contar con todos los que están por lo mismo, es decir, por un referéndum Sí, y e incluía els comuns, claro, es común poner, están por un referéndum pactado. Sí, 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 Entonces sí, es un sí. guiño. Es decir, que Laura Borràs haya dicho que ya la DUI de momento la dejamos, la propia CUP ha dicho que se plantea un referéndum, no una declaración de independencia, sino un referéndum para el año 25, para Sí, pero 2025. ¿pactado con Madrid o no? Claro, eso es el quid de la Un cuestión. referéndum para el año, no han dicho de pactar, nada de pactar con Madrid. Claro, claro, claro. Es que no es lo Eh, mismo un referéndum unilateral, eso también lo hizo Artur Mas. no, bueno, Claro, pero las CUP ya no se plantean tampoco una DUI. una DUI, ya. La señora Laura Borràs ha hecho esas declaraciones que, leídas entre líneas, también es un guiño a los comuns. Els comuns están por un referéndum y en els comuns hay gente que está por el referéndum y también gente que está por la independencia. Y ahí Dentro de los entra, comuns. por tanto, ahí entra muy sustancialmente qué tipo de intereses pueda tener Pablo Iglesias, y le cito expresamente en este punto, Pablo Iglesias, respecto de su presencia en el gobierno y la difícil cohabitación con el sector socialista más rancio que permanentemente le ataca, ¿no? ¿Qué pretenderá Pablo Iglesias obtener a cambio de dar su visto bueno a que los comuns pudieran sumarse a una política orientada básicamente a resolver la cuestión territorial por la vía del referéndum pactado y acompañado de la situación de los presos por vía de una ley de amnistía? ¿Qué contrapartidas obtiene él que le supongan el desgaste extra que esto le produciría en Madrid después de haberle negado el pan y la sal a Salvador Illa y la formación de un gobierno aparentemente progresista entre el Común Podem, Esquerra Republicana y el PSC, dirigido por el PSC? Eso está muy por verse, sigue siendo una gran incógnita y vamos a tener que estar muy atentos a los movimientos que en política territorial haga Podemos desde Madrid. Ya no hablo de los comuns, hablo de Podemos desde Madrid. En política territorial, en particular Echenique y Pablo Iglesias, que son los que manejan ese cotarro, para ver por dónde van los tiros, porque va a depender mucho de cómo quiera moverse Pablo Iglesias en ese vértice desde Madrid, para finalmente determinar qué tipo de gobierno es el que se puede formar en Cataluña, ¿no? Ten en cuenta que también en Comú Podem, y ahora decimos Podemos, le quedan muy pocos lugares ya con cierta visibilidad. Galicia han desaparecido, Euskadi no pintan nada, en Andalucía se han ido al carajo, aquí en el País Valenciano están a guantazo limpio y les queda Madrid. Si quieren mantener un mínimo de coalición, porque recordemos que de los 8 diputados que han sacado en Cataluña, 7 son de Barcelona, solo uno de Tarragona. Es decir, 7 Y ninguno de Girona ni de Lleida, ¿eh? son de Ada Colau. No solamente Y son de Ada Colau Colau. un día por la mañana es independentista, a la hora de comer no, al día siguiente puede ser que sí, es decir, que como política es inteligente, nada, y guarda la ropa, y el caso es que está gobernando en Barcelona, no siendo un partido mayoritario.
es decir, que sabe, En minoría, sí. sabe tejer bien, no es tonta. Entonces, esos intereses le pueden mover. Seguir siendo presente en una región o una zona del Estado, una nación del Estado, para ser correcto, que si no se van al carajo. Son 8, se han quedado con 8, se han quedado igual. Pueden darse con una piedra en los dientes porque estuvieron en momentos de estar en 7 y en 6. Y teniendo en cuenta lo que les ha pasado en el resto de la península, pues puede El intentar termómetro, mantenerse, yo qué sé. Son todo el especulaciones. termómetro, ¿Eh? el termómetro más claro, lo que pasa es que queda todavía lejos temporalmente hablando, y desde luego mucho después de que se constituya o no un gobierno en Cataluña, serán las municipales. Es decir, a mí no se me olvida que Vox tiene 11 diputados y los tiene repartidos, y que Bien ha sido la repartido. segunda y la tercera fuerza política en municipios absolutamente inconcebibles, o sea, municipios que era incluso alguno de ellos relativamente grande, tanto en la provincia de Tarragona como en la provincia de Barcelona, como en la provincia de Lleida, incluso en la provincia de Girona. Es Sí. decir, que se supone que es la más claramente independentista. Esto demuestra que tiene una implantación, sin ninguna duda, por trasvase de Ciudadanos y por trasvase del PP, pero tiene una implantación territorial probablemente mayor que la propia de Podemos, Yo no sé en si le Cataluña. llamaría implantación, le llamaría trasvase de votos. Implantación Bueno, requiere un poco pero más ese trasvase de votos de una organización te local da pie a y que tal. puedes montar esa implantación durante los 2 próximos años hasta que tenga las municipales. Pues bueno, Entonces, claro, porque tú tienes una visibilización constante en el Parlamento, porque ya sabes los numereros que son y las declaraciones altisonantes que tanto les gustan, y cuando no tienen suficiente con las declaraciones altisonantes, pues te hacen numeritos de provocación, como las de ir a visitar, como han hecho en esta campaña. Recordemos lo que pasó con Ortega Smith, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Los enfrentamientos con Arrián de las CUP, en las juventudes de las CUP en algún municipio, que fueron a visitar, pues estas visitas que hacen tipo relámpago, tipo raid para provocar y salir en la prensa, como que son víctimas porque les atacan y les tiran piedras, estas cosas. Es una estrategia que ya utilizaba Ciudadanos, que le fue muy bien en su momento a Ciudadanos, que Vox también la ha utilizado y la utiliza con mucha frecuencia, la han hecho en el País Vasco, la han hecho en más sitios, y vamos a ver, yo veo que mientras que Vox tiene un camino clarísimo para mantener una visibilización constante y ampliar su implantación territorial en Cataluña, Podemos, yo veo que, como tú muy bien decías, esa implantación territorial, fíjate, 0 en Girona, 0 en Lleida, ¿no? Es decir, se lo comen entre las CUP, es decir, donde podría tener algo de influencia, se lo comen entre las CUP y Esquerra Republicana, o sea, así de claro. claro, es que las CUP y Esquerra Republicana sí que tienen implantación Hombre, territorial claro, y organización de hace muchísimos años. Así porque que, tienen organización municipal claro, y comarcal, claro, claro, claro. claro. Bueno, Muy bien, tengo que decirte, querido compañero, se acaba el tiempo, ¿no? que nos quedan 6 minutos. Madre mía. Pues venga, Y dale, a ver qué podemos hablar a ver si de lo quieres, que nos queda. si quieres hablar de las cenizas del segundo impeachment o ¿Sí? prefieres hablar de Linares o quieres hablar de los No, dos, voy a hablar de las dos cosas. pues 3 minutos para cada uno. 3 minutos para cada uno, sí, sí. Pues controla. Pues venga, Mira el vamos reloj, a ver. mira el reloj que no quiero tener que... Miro el reloj, miro el reloj, Tres miro el reloj. minutitos, vale. Según mi reloj quedan 8, pero bueno. No sé, es que a veces Hombre, trampas. Tienes habrá que que, poner música. habrá que Tienes que decir poner buenos música. días, ¿no? Claro que sí. Bueno, Tienes razón. Bueno, venga, vamos al lío. Impeachment. A ver, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Que no ha salido adelante el impeachment, que los republicanos es un partido totalmente secuestrado por las bases del partido que son totalmente trumpistas, que además Donald Trump no ha perdido ni medio segundo una vez ha salido absuelto del impeachment, de su segundo impeachment, para lanzar su candidatura para 2024 con su movimiento MAGA, Make America Great Again. También lo han hecho sus hijos. Por tanto, tenemos trumpismo para rato, como cabía esperar. Bueno, uno se pregunta, entonces los demócratas, ¿para qué han hecho este numerito? Si sabían que no tenían ninguna posibilidad, no había ninguna posibilidad de que pudieran obtener los 17 apoyos parlamentarios del Partido Republicano en el Senado que les permitieran aprobar el impeachment. Pues bueno, aparte de hacer la típica jugada política de posicionar
al contrario ante la opinión pública, de manera que quede evidente que pues eso, que no es un partido de fiar, en el sentido de que no responde a la sensibilidad general de la población en Estados Unidos, sino que por el contrario es un partido totalmente sectarizado, porque sus bases lo han sectarizado y sus representantes electos están prácticamente secuestrados por esas bases sectarizadas por Donald Trump y su movimiento MAGA, Make America Great Again. Es lo cierto que hay una derivada que no se tiene muy en cuenta, pero que se ha activado más recientemente y que es bastante importante, y es la derivada judicial. Porque resulta que el FBI ha hecho una siega importantísima, ya haciendo una siega sin parar, ahí sí que están. A diferencia de lo que ocurre en España algunas veces, que lo que se hace al final es, uy, esto está complicado, que voy a ver si paso página y me lo quito un poco de encima. En Estados Unidos sí que está habiendo investigaciones bastante serias, llevándose por delante a mucha gente, en particular por la vía judicial, gente que se enfrenta a penas larguísimas de prisión, en donde se han encontrado importantes arsenales de armas, incluso, es decir, el plan final, cuando estas imágenes que salían dentro del Congreso, dentro del Capitolio, perdón, diciendo estamos siguiendo el plan, hay que seguir, hay que continuar con el plan, etcétera, etcétera, pues realmente sí que había un plan, había, por ejemplo, yo sabía que había una logística diseñada, había transporte de armas por barco, había organizaciones paramilitares, en concreto se citan tres de corte supremacista, una que es probablemente la más conocida, que son los Proud Boys, ¿no? Los chicos orgullosos, pero luego otras son los muchachos orgullosos, que son prácticamente la Guardia Pretoriana o han sido la Guardia Pretoriana de Donald Trump, pero luego había dos organizaciones más desconocidas, pero mucho más peligrosas, que son los Oath Keepers. Esta es una, que daros con los nombres, aunque en inglés no lo pilléis mucho, porque son nombres que normalmente no escuchamos en los medios de comunicación en España. Y había otra organización, que no son los Oath Keepers, a ver si os digo, hay una tercera organización, así, los 3%, es decir, los 3%, que en realidad es un sinónimo, bueno, una especie de vuelta de la tortilla de una organización nacionalista negra de la época anterior a Martin Luther King y de la Nación del Islam, el 3%, pues los 3% blancos, los White 3%, es una organización supremacista blanca, y estas organizaciones pues tienen a gente que han sido, bueno, pues en ese momento en la cárcel, a gente que han sido marines, que han sido militares retirados, que han sido oficiales de contrainteligencia. Es decir, no estamos hablando de la señora que se cree muy patriota y que, como le han dicho y se ha creído y le han vendido la moto de que Joe Biden es el diablo y se come niñas para almorzar junto con la pizza en la pizzería del Pizzagate. Bueno, pues y por tanto ha ido a manifestarse porque se lo ha dicho como una misión patriótica enviada de Dios el presidente legítimo del gobierno, el señor Trump. Estamos hablando de que aquí detrás se ha averiguado ya que hay mucha gente muy implicada, con mucho dinero, con mucho poder y con un plan logístico de distribución de armas para atentar al Congreso. Es más, que se repite la idea constantemente de que esto va a volver a pasar, es decir, y que además estarán mucho más preparados cuando sea necesario que vuelva a pasar, es decir, a toque de pito. Esto que puede ser creíble o no creíble, respecto de que tú puedes tener el delirio de que volveremos a repetir esto, lo que ha demostrado es que como mínimo existía una infraestructura y condiciones de poder actuar. Y la cuestión es, y aquí es lo importante, si Donald Trump va a poner en marcha, está anunciando, ha puesto ya de hecho en marcha el movimiento Make America Great Again, como antes existió el Tea Party, que polariza y ha demostrado una capacidad de secuestro absoluto del Partido Republicano. Y se vuelve a presentar en las elecciones de 2024, como parece más que probable, e incluso los propios senadores republicanos que han votado a favor del impeachment saben que, porque ya se lo han advertido desde sectores trumpistas, a la próxima reelección de cargos que haya, en las primarias, van a tener que batirse el cobre y justificar delante de sus votantes republicanos frente a un candidato del MAGA,
es decir, un candidato trumpista, con lo cual muy probablemente pierdan el cargo y sea un candidato trumpista el que todavía refuerce más el control del Partido Republicano por parte de Donald Trump. Esto va a significar que la idea de que pueda haber o de que se hubiera podido impedir a través del impeachment que tenían los demócratas el que pudiera presentarse a la reelección de ningún cargo, una, la han perdido; dos, y con esto voy a terminar, la única esperanza que los demócratas tienen de evitar esa peligrosísima escalada de violencia sectaria por la vía política a través de las instituciones, con la inspiración y el apoyo y al servicio de las aspiraciones de Donald Trump, es justamente las líneas de defensa que los abogados de los imputados con penas gravísimas de sedición a 15 años o más de cárcel, que han sido detenidos en este momento, acaben sosteniendo para que por ahí acabe saliendo la imputación judicial directa de Donald Trump, que ahora por la vía política no se ha conseguido en el impeachment. Y esto, que puede parecer a priori para el gran público una madeja imposible de conseguir, ojo, porque son demasiados casos, demasiados abogados, demasiadas penas graves, las que mucha gente aparentemente muy patriótica va a tener que afrontar, y no todos van a estar por la labor de comerse solitos el marrón de que su vida por un acto supuestamente patriótico acabe en la cárcel. Y por tanto, muchos de ellos pueden acabar llegando a acuerdos con Fiscalía para precisamente imputar al propio Donald Trump desde un punto de vista criminal y no ya desde un punto de vista político, como ha sucedido con el impeachment. Pues nos toca despedirnos, Carlos. No nos queda tiempo para hablar de Linares. Para la violencia policial la podemos hablar en cualquier día. Lo de Linares era bueno, pues la espita, ¿no? La chispa que ha prendido la mecha o al revés y que ha hecho explotar la bomba. Pero es que esta es una bomba que con respecto a la brutalidad policial y el abuso policial constante en las calles en este país puede explotar mañana, pasado, en tu pueblo, en el mío y en cualquier otro del que nos esté escuchando. Con lo cual lo podemos hablar cualquier otro día. Pues eso vamos a hacer porque si no, no nos queda tiempo. Muy Gracias bien. por estar ahí, que te vaya bien, que lo pase usted bonito y que haya mucha salud, ¿vale? Igualmente, para todas y para todos, salud. Ya, Muy bien, señor. lo dejamos Lo aquí. de Linares es heavy, ¿eh? ¿Eh? Que lo de Linares es muy heavy, ¿eh? Bueno, Porque es que parece ser que es esto una es... barbaridad. Esos tíos estaban muy puestos y No, sabían no, que no es estaban. que no sé si tú sabes que la explosión del público de la gente en Linares no se produce solo por este incidente. Es decir, este incidente Venían de cosas, evidentemente ya... de más cosas atrás. Hombre, vamos a ver, es que parece que la comisaría esa, es que no van a por toda la policía, van a por esa comisaría, Mm. en donde, como sucede tristemente en algunas otras comisarías que aquí en Valencia conocemos bien, y voy a dar nombres porque los voy a dar, como es el de Burjasot, o la de Burjasot, o la de Paterno, la de Quart de Poblet, son comisarías cuya presencia en la calle se sostiene básicamente por la chulería, por la prepotencia, por la intimidación. No digo todos, ni digo todas las actuaciones, ni mucho menos. Yo trato con ellos de vez en cuando, o sea que yo sé que no son. Pero, a ver, esa es una forma de actuar policial que se cuenta muy bien en la serie Antidisturbios, esta que tal vez hayas oído hablar, o He nuestros oído oyentes hablar, hayan pero oído no, hablar, no la puedo. De Rodrigo Sorogoyen, por ejemplo, que es el director del Reino, un director súper laureado en los que tiene varios premios Goya y con justo merecimiento. Y es una forma de actuar general de la policía en España, ¿no? Digo general, no quiere decir General que en todos lo España hagan. o general en algunas En- comisarías. no, en España en general. Viene desde los tiempos de Franco, donde un uniformado era Dios, Mm. y es algo que no son modos y maneras que son totalmente antidemocráticos, totalmente Sí, ilegales y sí. totalmente protegidos por el corporativismo del pueblo, por el corporativismo del cuerpo, quería decir. eh, eh, que se pueden entender hasta cierto punto en zonas calientes o se justifican sobre la base de que ellos son los que hacen el trabajo sucio y que hay zonas calientes donde realmente respetar escrupulosamente todos los protocolos sería imposible desde el punto de vista operativo y práctico. Se puede entender a veces, pero no se puede entender con carácter general. Y con carácter general, pues de cuando en cuando se juntan determinados mandos muy, digamos, que miran mucho para otro lado y que tapan mucho,
o que incluso han participado de esa forma de hacer tan autoritaria en el ejercicio de la función policial, y se juntan con veteranos que ya estaban al cabo de la calle, que ya les da igual todo, que están muy resabiados y muy quemados, y se juntan con jóvenes pusilánimes que llegan allí y se encuentran con que mejor no significarse, y por tanto se acaban subiendo al carro de esas formas violentas de hacer, pues ocurre lo que pasa en Linares, que de pronto hay una bronca en un bar, una bronca que no debería haber pasado a más, y acaban zurrando a la policía de paisano, acaba zurrando hasta una niña, ¿no? De 14 años, ¿no? Pero claro, eso no explica por qué de pronto hay 3 noches de guerra callejera generalizada, consecutiva, en un sitio aparentemente tan tranquilo donde nunca pasa nada como Linares. Ni explica los gritos de los manifestantes a la puerta de la comisaría, gritándoles a los policías de esa comisaría, no el cuartel de la Guardia Civil, no, 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 a esa comisaría en particular, gritándoles: sin uniforme no sois nadie. ¿Por qué les gritan eso? Entonces, se ha sabido, porque claro, ahora de pronto, gracias a que se filmó por 40.000 Sí, testigos sí, sí. y gracias a que una niña de 14 años fue víctima de la brutalidad policial, porque si no, no hubiera pasado esto, ni los medios de comunicación le hubieran dado el tratamiento que le han dado al asunto de Linares. Mm. Claro, se empezó a investigar y resulta que las quejas por las actuaciones totalmente desproporcionadas de la policía, en particular el ocio nocturno en las discotecas y yendo de paisano, eran constantes, hasta el punto de que yo tuve la oportunidad ayer de ver a un abogado de allí, de Linares en Jaén, que lleva el caso de un señor también, vamos, o sea, machacado hasta la extenuación por parte de unos policías de paisano, también en una historia muy similar a la última, también en una discoteca, antes de que sucediera esto que ha salido ahora a la luz de los medios de comunicación nacionales. Es decir, que llueve sobre mojado, que la actuación de este tipo de uniformados con placas, sobre todo cuando van sin uniforme, de abuso policial constante en definitiva sobre la población, es lo único que justifica que la gente esté ya tan caliente, tan harta, que cuando se produce una situación que supone en sí misma, como es golpear sin ningún tipo de consideración a una niña de 14 años, que supone por sí misma una chispa sobre un material previamente ya inflamado, pues es lo que genera, claro, una explosión como la que se ha visto y se está viendo estos días. Si no, alguien tendría que preguntarse por qué se puede llegar a producir una manifestación en un sitio como Linares, Sí. unido, que no estamos hablando del País Vasco, que dice, no, es que hay no sé, evidentemente a mí se me vino enseguida a la cabeza, me hablas de peleas de bares y hablas de policías de paisano, y enseguida se te tiene que venir a la cabeza los tristes hechos ahora no me sale el nombre del pueblo, de los, Osasu. de los 8 de Alsasua, exactamente, de Mm. Alsasua, ¿no? O Alsasua en euskera. Esto se me viene enseguida a la cabeza, claro, estás en Alsasu, estás en Euskadi y ya todo se convierte, pues como con Pablo Gesell, ¿no? Todo es apología al terrorismo y todo y vamos, porque es la manera de disculpar la actuación de los policías en cuestión. Aquí eso no lo pueden hacer, porque estabas en Linares, estás en un pueblo que ni siquiera es un pueblo industrial, y hay encima está grabado por 30.000 vídeos, y encima hay una niña lesionada de por medio de 14 años. Entonces, y además cuando ya es un vídeo de uno de los policías diciendo, pues no, pero se metió por medio, ¿no? O sea, Sí. claro, pues si te metes te llevas, o sea, claro, o sea, en este plan, ¿no? Es decir, que es muy obvio todo, ¿no? Pero precisamente por esa obviedad, tal vez esa obviedad y esa presión pública es la que justifica una medida, pues con bastante pocos precedentes, que es el ingreso inmediato en prisión y sin fianza por parte del juez de los dos policías. O sea, una reacción inmediata, es decir, alguien ha decidido, probablemente el delegado del gobierno en Jaén, ha decidido dar la orden directa a la policía de dejar, a los mandos policiales, de dejar caer a esos dos funcionarios, es decir, no protegerles, dejarles caer y salves el que pueda, Y y han hecho, claro, ante las evidencias que había, ha hecho un comunicado claro, la Dirección General de Policía y han hablado el propio otros policías también de Linares. Es decir, que han tenido que pronunciarse mucho. Y un juez, han como tú tenido que, dices, han tenido que distanciarse o desmarcarse todo lo posible, porque indudablemente las pruebas eran tan apabullantes sí, que no había manera, como ocurre en el 99% de las veces restantes, de taparles la actuación.
Y la, y, Hemos la, y visto la actuaciones, utilización, y la utilización de escopetas con perdigones, que un policía se equivoca por casualidad sí, y claro, una claro, escopeta con claro, perdigones en el coche claro, de claro, antidisturbios. Una claro. casualidad, eso se lo cree Rita la cantadora. Es decir, que iban Esto a más, que iban explica a por todas, porque una escopeta Esto explica, esta es una parte que, en fin, no hemos podido hablar en la transmisión radiofónica, pero que la estamos hablando aquí ahora, porque esto explica un poco, es decir, cuando llega un momento de abuso policial tan estructural, tan continuado en el tiempo en una determinada población, Mm, que ya no es cuestión de un hecho concreto. El hecho concreto prende la llama, pero no es el hecho concreto en sí y no se acaba aunque depures el hecho concreto, porque no es una cuestión de unos policías concretos, porque ahora la explicación que se va a dar es, ya lo verás, como saldrá el Ministerio de Interior o la Delegación de Gobierno con informes de que tenían trastornos psicológicos, de que no sé qué, para justificar que es un caso aislado. pero, La bueno, población no es tonta, sabe que no es un caso aislado, sabe que es estructural. Por eso les gritaban en la comisaría, sin placa no sois nadie. Sin placas, como diciendo, salir aquí de cara a cara. Por eso el señor, cuando el señor que resulta tan golpeado en esta mm, actuación policial, cuando tropieza con el policía de paisano al salir del cuarto de baño en el bar y recibe el empujón de malas maneras del policía, le contesta y por eso hay un enfrentamiento, porque hay un enfrentamiento y hay un intercambio de golpes, pero es porque la gente ya no soporta más los abusos y les planta cara. Les planta cara individualmente y les planta cara colectivamente. Y mm. esto me recuerda muy mucho todos los sucesos del Black Lives Matter en Estados Unidos con la violencia policial racista. Aquí probablemente el componente racista no cuenta, pero lo que sí cuenta es el hartazgo de determinados colectivos poblacionales en determinados territorios ante el abuso y la impunidad constante de la barbarie policial. Esto es así. Es decir, un pueblo no estalla porque sí, no se pasa 4, 5 noches, 10 noches pegándote con la policía a un riesgo de saber que te puede costar una pena grave de cárcel si en un momento dado al final te acaban agarrando. Si no, son cosas peores. Me refiero de golpes, torturas, etcétera, etcétera. Es decir, no salta así porque sí. En Linares es un pueblo que, bueno, pues no tendrán brutalidad policial racista, o sí, no lo sé, porque no me consta, específicamente racista, pero tienen otras cosas que no son comparables, por supuesto, pero que sí que suman a ese caldo de cultivo para que llegue un momento en el que te puedas pasar 3 o 4 noches seguidas pegándote con la policía en las calles. ¿Cuáles son esas cosas que tienen? Pues las que tienen mucha parte de la población en España, en la España abandonada, en la España fallida, en donde no hay unas tasas de población juvenil en paro gigantescas, en donde hay un no futuro para las jóvenes generaciones instalado permanentemente, no de ahora, sino desde hace 10, 15, 20 años, en donde no hay prácticamente trabajo en todo el pueblo y en donde las perspectivas de salir adelante en la vida pasan necesariamente por irte. Pero claro, Linares, por irte del pueblo, pero Linares no es un pueblo, Linares es una ciudad grande, no es cualquier sitio. Y se mantiene como se mantiene, pero se mantiene en realidad por ahí te las compongas, que tristemente es bastante común en muchos otros territorios y se mantiene en una calma chicha a base de ¿qué? A base de la bota policial y de que las fuerzas vivas del lugar pues son sacrosantas, intocables e impunes hasta que la gente se harta. Y cuando la gente se harta, pues ¿cuál es la forma en la que la turba, y no lo digo en un sentido despectivo, sino en un sentido colectivo, se expresa? Pues se expresa con la violencia, se expresa quemando contenedores, se expresa con la rabia, se expresa, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Londres, en los suburbios de Londres, lo hemos visto en muchos lugares en Europa. Es decir, las expresiones de ira popular se expresan sin una dirección política, ninguna articulación política de ninguna clase, pero sí son respuesta a una tensión acumulada absolutamente insoportable, que cuando se da lugar a que se prenda una chispa, como ha pasado este pasado fin de semana, pues generan un río, o sea, prenden un río de pólvora que ya existía en toda la población y que hacen que se lleve a todo lo que haya que llevarse por delante. Repito, esos gritos de la multitud a la puerta de una comisaría en concreto, gritándoles salir fuera sin placa, no sois nadie, es claramente
una demostración, uno, de estamos hartos, dos, no tenemos nada que perder y os desafiamos abiertamente a vosotros en concreto, no a toda la Policía Nacional, no a todo el Estado, no, no, a esta comisaría, a esos mandos, a esas personas. Y entonces, cabe esperar que el Ministerio del Interior haga una purga en serio y haga estas mismas preguntas que me estoy haciendo yo para saber por qué ha habido una reacción tan colérica y tan violenta, tan acumulada en el tiempo como esta en esa comisaría en concreto. ¿Existen comisarías corruptas en España? Pues claro que existen, como en Estados Unidos, como en Francia, como en todos los lados. Cuando digo corruptas no me refiero a que reciban sobresueldos, me refiero a que estén instalados en la práctica constante de actuaciones ilegales. Sí. Por supuesto que existen, como en todas partes, o sea, como en Francia, como en Italia, como en Estados Unidos, como en todos los lados. A veces creéis que eso es solo una cuestión de películas de Hollywood. Es que existen. Entonces, ¿hay voluntad política o va a haber voluntad política de desmontar? Que era lo que, por ejemplo, exigía Black Lives Matter. Es decir, y que se llegó a producir, por ejemplo, en la alcaldía pues no era Detroit, era no recuerdo dónde, en uno de los sitios donde más protestas hubo, ahora no recuerdo, del Black Lives Matter el año pasado, en la alcaldía llegó al punto de decir que iba a desmontar la policía local, que allí es el equivalente, tiene funciones de policía nacional nuestra, pero depende del ayuntamiento, que la iba a desmontar, o sea, que iba a despedir a todo el mundo y iba a hacer una policía nueva, que luego me imagino que recolocarían a la mayoría, no lo sé, porque no sé lo que habrá pasado. ¿Habría que hacer eso con un lugar como el lo hará la Delegación de Gobierno, el Ministerio del Interior, con Algo esta tiene que hacer. comisaría? Pues sería un bonito ejemplo, ¿no? Porque nunca hemos visto que semejantes cosas se hagan en España, ¿no? Lo más que recuerdo fue con el general Galindo y con Inchaurrondo, ¿no? Galindo, que por cierto acaba de morir de COVID. Tanta paz lleva como alegría deja, por cierto. Bueno, lo que quiero decir es que yo dudo mucho que el Ministerio del Interior tenga, y desde luego si lo hace, es decir, si reestructura, si hace una limpia de verdad a fondo en el Ministerio del Interior, pues yo tengo entendido que hubo un intento, curiosamente, en la época de Fernández Díaz, a través de asuntos internos de la Policía Nacional, de hacer una limpia importante de prácticas de corruptelas dentro de la propia Policía Nacional, y que incluso llegó al extremo de empezar a poner en evidencia los manejos de Villarejo con el señor Pino y con algunos otros de los grandes mandos, Eugenio Pino, algunos de los grandes mandos de la Policía Nacional, y que se les cortó de cuajo. Eso es en lo que consiste tener voluntad política, en no privilegiar a los instalados, que son generalmente quienes permiten o se aprovechan de esas prácticas corruptas, sino incentivar y proteger a aquellos que incluso dentro de la propia Policía Nacional tratan, sea por asuntos internos o sea en unidades especiales de investigación, de destapar y corregir todos estos abusos de autoridad que perjudican tan gravemente no solamente a las poblaciones que los sufren, sino también la propia imagen de una policía democrática como debería ser al servicio del cumplimiento de la ley, empezando por ellos mismos, ¿no? Como eso pues nos cuesta tanto trabajo creer que vaya a pasar, porque no lo hemos visto hasta la fecha y no hay ninguna didáctica al respecto que se haya hecho pública de qué actuaciones se llevan de limpieza de limpieza democrática por parte de la Policía Nacional, pues mientras no lo veamos, debemos pensar que esto va a acabar solucionándose por la vía de colgarle el muerto a los dos principales responsables, evidentemente, pero limitar el control de daños a estas dos personas, y en esa línea probablemente va esta idea de que de una manera tan rápida hayan acabado en prisión preventiva, cuando lo habitual, por el contrario, es que con maniobras dilatorias los abogados del Estado, que son los que defienden a la Policía Nacional, dilaten indefinidamente cualquier decisión que se pueda tomar por parte de un juez de instrucción, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho si no se presentan rápido, y solo encuentro esa explicación de que desde la propia Policía Nacional, desde el propio Ministerio del Interior, los han dejado caer y por ahí se las compongan con los jueces, ¿no? Yo también lo veo así, pero Por eso no se limita a estos dos y en este caso, tengo pocas esperanzas, exacto. sí, Por eso tengo pocas esperanzas porque de una limpieza a fondo, como parece que
los hechos y la reacción de la gente en Linares da a entender que sería necesario, porque sería una práctica no aislada de este caso concreto y de estos policías concretos, sino que ya llueve sobre mojado, particularmente con esa comisaría de la Policía Nacional en Linares. Por eso quería un poco hacer este repaso sobre lo que está sucediendo allí, para darnos cuenta que eso que sucede allí mañana puede suceder en Moncada, en Cuart, en Manises, en Valencia, en cualquier parte. Porque no es una práctica nada infrecuente, tristemente, por parte de gente que por otra parte, policías nacionales que por otra parte están muy instalados en sobrevivir en su trabajo, haciendo equilibrios a base de saltarse las normas, porque entre otras cosas es que sus propios mandos les protegen o les encubren o les incitan o no les dejan otro remedio, porque muchas veces también es así. Es decir, jornadas absolutamente insoportables, en cuanto a cumplimiento de servicios que no les corresponden y jornadas continuadas de 36 y de 48 horas que no deberían tener que hacer, falta de medios impresionante, sueldos literalmente de mierda, y claro, eso es un caldo de cultivo para la corrupción generalizada, que es lo que ocurre en América Latina, ¿no? Qué fácil es sobornar a un policía de tráfico allí, tú vas sin carnet, vas bebido, le das unos cuartos para que se compre algo y el tío te dice, dale pase, ¿no? Qué fácil es comprar a un policía en México, ¿no? O a un policía en Colombia, este concepto, esta visión eurocentrista que tenemos de América Latina, no, pero es que no tiene nada que ver con el lugar, tiene que ver con las condiciones laborales de miseria en las que se ejerce la corrupción, nace y se extiende en función de las condiciones de miseria en que los funcionarios públicos llevan a cabo su trabajo. Cuanto menos condiciones de miseria, menos puerta abierta a la corrupción y al soborno y a las prácticas abusivas, etcétera, etcétera, porque ¿quién se va a complicar la vida si tú tienes las cosas medianamente solucionadas y tienes un trabajo en unas condiciones laborales medianamente dignas? Nadie, ¿eh? ¿Para qué te vas a complicar? Pues no te complicas, o sea, te limitas a cumplir el protocolo y punto. Ahora, cuando ya te da todo igual y tienes problemas en casa y mira el otro cómo ha subido porque era el sobrino del cuñado de no sé quién, y resulta que yo aquí comiéndome guardias de 48 horas y de 36 horas con todo lo peor de la sociedad y luego no me lo agradecen, todo el contrario, me meten otra guardia más cuando no me toca y he pedido vacaciones y no me las dan, pues te acabas haciendo un funcionario, pues eso, ennegrecido, un funcionario frustrado, con rencor, y el problema es que este tipo de funcionarios tienen una placa, tienen una pistola, tienen unos grilletes, tienen el conocimiento físico de unas técnicas que te pueden matar en la inmovilización, como es la famosa rodilla en la nuca o en el cuello, y claro, pues en manos de estas personas pues se convierten en verdaderos artefactos explosivos, que también habrá que ver cómo es posible que perdieran el control estos policías. Yo me imagino que eso sí que se acabará sabiendo por vía de la prensa rosa, cómo llega el momento en el que estos policías acaban perdiendo el control de una manera tan exagerada y además sin ningún tipo de disimulo, ¿no? Como para decirle a cámara, cuando le preguntan por cómo es que ha golpeado a la chica, bueno, pues te metió por medio, ¿no? Si te metes por medio, te la llevas, ¿no? Entonces, es decir, hay una pérdida de control muy absoluta. En fin, que bueno, que esas eran las cosas que queríamos contar hoy, Manolo. Pues bien, a los que vean el vídeo se lo habrán visto y a los que no, pues lo han perdido. Promociona el vídeo. No, hombre, no, promocionar el vídeo ya se promociona solo. Ya nuestros seguidores en Radio Clara ya saben que para grabar es lo que hay, al menos de martes a viernes. Hay también un formato para Facebook, ¿no? Que con imagen permite seguir las conversaciones, ¿no? Yo lo Así que veo, nada, pues eso. yo veo los vídeos después. En pantalla, Juá, juá, juá. en pantalla gigante, además. Juá, 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 No, juá. Juan, Juan, no. Los veo y digo, joder, joder. Qué pesados, ¿eh? Bueno, guapo. Vale, Pues hasta aquí llegó por hoy el debate de la nación. La semana que viene, como siempre, seguiremos hablando del gobierno. Este, otro, a saber cuál, no importa. muy bien. Muy bien, Carlos. Venga, hasta la semana que Hasta luego. viene. Que vaya bien. Chao. Chao. Adiós.